Bueno, vamos a tratar de avanzar lo que más podamos, si no me comprometo a enviarle el tema nuevamente grabado. Eh, ya se me ha caído 3 veces esta cosa, así que vamos a tratar de, en lo posible, avanzar lo que pueda. Insisto, si me pego, si me caigo, me lo hacen saber, por favor, ya, para, para poder trabajar bien. Hoy día vamos a hablar de un tema que es como redundante, porque vamos a hablar de qué es confirmar nuestra fe, ¿ya? Y es importante que lo podamos ir viendo, porque es un tema interesante. Eh, ¿Por qué? Porque nos liga a muchas cosas, a los sacramentos, a los dones del Espíritu Santo y también a por qué estamos acá. Para confirmar la fe tenemos que saber que confirmamos nuestra fe libre y voluntariamente. Ya, eso es lo más importante. O sea, en algún caso se podría dar, por ejemplo, cuando son más jóvenes, no digo que sean viejos, pero cuando son adolescentes, los papás podrían decirle en algún momento, partiste a la parroquia a hacer la confirmación y los cabros la tienen que hacer nomás, ya porque los papás mandan. Y pasa todavía, hasta en los tiempos de hoy pasa igual. Ya, pero en el caso de ustedes están de manera voluntaria y libre. Y hacer la confirmación es parte de los sacramentos que tiene la Iglesia, y estos sacramentos sabemos que son 7 y se dividen en algunos eh, grupos, por así decirlo. Eh, Se inician con los sacramentos de la iniciación, que se llama, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Eh, Estos son como 3 sacramentos esenciales y que van muy de la mano, ¿ya? Eh, Bautismo, confirmación, Eucaristía. ¿Por qué van de la mano? Porque, por ejemplo, alguien que no está bautizado no se podría confirmar, o alguien que quisiera hacer su primera comunión y no está bautizado no podría en su eventualidad hacer la primera comunión. Después tenemos los sacramentos que son de curación. Ya, y aquí hay dos sacramentos que son bien importantes. Uno es la penitencia, la confesión, y el otro son la unción de los enfermos. Cuando hablamos de la confesión, normalmente hablamos de el confesar los pecados con un sacerdote. Alguien podría decir por ahí, lo escuchamos mucho, no, yo no creo nada en los curas y son personas igual que cada uno de nosotros, y yo le confieso mis pecados a Diosito. Pero uno lo puede hacer, efectivamente, uno podría confesarle sus pecados a Diosito, pero el mismo Señor de los evangelios que vimos la semana pasada nos dice que Él da la potestad de a los que Él mande perdonar los pecados, ¿ya? Los que perdonan en nombre de Él, es el mismo Señor el que perdona los pecados, por ende, ahí hay un mandato del Señor y que es una herencia del Señor el tema de la penitencia, ¿ya? No da lo mismo decirle a Diosito cuáles son nuestros pecados que decírselo a un sacerdote. ¿Por qué? Porque no tenemos la, lo de vuelta, no tenemos eh, la penitencia que nos da el Padre, cuáles son los pasos a seguir para poder eh, hacer válida nuestra confesión. Por ende es importante el tema de la confesión y que debería ser una vez cada 3 meses. Debería ser una vez cada 3 meses. Y la unción de los enfermos, no sé si alguien ha escuchado hablar de la unción de los enfermos. ¿Les suena? ¿Les es
familiar ese nombre? Es cuando están, ya cuando van a fallecer, ¿puede ser? ¿O no? ¿O están como en la última? ¿O no? Ya, sí, sí, está bien, está bien, está bien. No lo veo, ¿eh? ¿Alguien más que quiera? Ahí sí lo veo. Bueno, como bien dice la Nati, normalmente escuchamos esto, y sobre todo en localidades como la isla de Maipo, que somos pueblitos que dicen, ah, no, ya llegó el padre. No, vino el padre, o sea, ya el enfermo ya está listo. ¿Ya? Y eso lo escuchamos hasta el día de hoy. Eso es un dicho hasta popular. O sea, cuando dicen, no, hay que llamar al curita porque ya está listo. Y hoy día vamos a aprender que eso es un concepto errado. Se utiliza mucho, que las personas reciban la unción en su lecho de muerte, pero el sacramento de la unción de los enfermos es para implorar el don de la salud, ya no para que la gente se muera. Ya, por ende, por ejemplo, a ver, yo hace un par de años atrás choqué en auto y estuve en cama 2 meses. No me podía levantar, no podía ir a misa y todo. A mí me dieron la unción de los enfermos 2 veces en ese momento, no porque yo me fuera a morir, sino que era porque le pedíamos al Señor que me sanara de la enfermedad que pasaba en ese post-accidente. Así que cualquiera puede recibir el sacramento de la unción, ya no necesariamente. Hola. ¿Sí? Nadie. Cuando casi todo lleva la comunión a los enfermos, una cosa así. Es que, no, O hay sea, dos no, cosas. pues no es lo mismo, pero es como algo similar porque, ejemplo, ellos van porque en este caso los enfermos pueden ir a misa, a la comunión, pero yo sé lo que tú me explicáis de la unción de los enfermos, ¿cachai? Pero sería como algo parecido, ¿puede ser? Sí, podría ser algo parecido. Eh, Ahora, por ejemplo, cuando reciben la unción, podrían recibir el sacramento de la unción y de la Eucaristía, los dos juntos, por ejemplo, si el enfermo Ya, no está tan grave. ya, Eh, ya. es un sacramento que se da para implorar la, la, la curación, como dice el grupo de sacramento. ¿Ya? En algunos casos, y esto se da mucho, esto es algo muy típico, que, que los enfermos que están terminales aprovechan de confesarse, aprovechan de tener su última instancia con el Padre y claro, se liberan de algunas culpas y pueden partir. Pero el sacramento No, propio, por eso se le ve como de la otra forma. no te entendí, de nuevo. Es como, que tú al principio decía que era como que poco menos decían, generalmente uno pensaba que cuando llegaba el padre era como que ya poco menos el enfermo iba a fallecer, ¿cierto? Y a lo mejor es por eso que las personas lo hacen como tú ahora, porque eh, el enfermo en este caso se hace todo, se confiesa, se libera, trata de soltarse todo, trata de decirle todas las cosas, en este caso al padre, y por eso se toma de esa forma a lo mejor. Sí, sí, se toma. Además que hay una oración dentro del rito de la unción de los enfermos. Por ejemplo, el rito dice ya, para enfermos, para
para sanidad de los enfermos. Y hay una opción, por ejemplo, para enfermos en su agonía, donde se reza para que el enfermo pueda descansar. Es como... ¿Ahora? Ahora sí, volví. Lo que le decía era que hay una oración que es de la agonía, donde se reza para que el enfermo fallezca y sin dolencia y sin... y quizá normalmente en los hospitales se reza esa, porque ya hay enfermos que no tienen ni otra opción. Respecto a lo que tú decías de Quasimodo, Quasimodo se realiza única y exclusivamente porque como católicos, y esto también tenemos que aprenderlo, tenemos la obligación de comulgar para Pascua de Resurrección. Es nuestro deber y obligación. Por ende, se lleva Quasimodo a los enfermos que justo en ese tiempo, pues después de la Semana Santa, para que puedan recibir la comunión pascual. Después vienen otros dos sacramentos que son los sacramentos de servicio, ¿ya? Que se quedó en este grupo, que es el sacramento del orden sacerdotal y del matrimonio. Cuando hablamos de matrimonio, no hablamos, y que estén en el grupo de los servicios, evidentemente no hablamos de que el marido esté al servicio de la mujer o viceversa, ¿ya? El tema del servicio lo podemos... El tema del servicio lo podemos ver más en el tema del sacerdocio, ¿ya? Antiguamente los viejitos decían, no, que el padrecito se casó con la iglesia. ¿Lo han escuchado eso, verdad? El padre se casó con la iglesia porque en estricto rigor se podría decir, entre comillas, si bien grande, se podría decir que es así. Porque el padre, los sacerdotes se consagran su vida al servicio de la iglesia y al servicio del evangelio. Y en el matrimonio, bueno, el matrimonio... No sé qué es. Ahí sí. En el matrimonio, bueno, lo que conocemos debería ser para toda la vida y también es un deber. Ya, o sea, si yo soy católico y profeso, mi deber es, cuando yo siento que estoy enamorado, contraer matrimonio ante Dios. Ya no solo ante las leyes civiles. ¿Ya? Y ahí es lo que uno tiene que pensar y por eso la gente, el tema habla mucho de que es pecado, convivir y todo el tema, porque es un sacramento el matrimonio y tenemos que, es un deber realizar. ¿Ya? Nosotros como católicos tendríamos que recibir 6 sacramentos en nuestra vida. ¿Ya? Sí o sí deberíamos recibir 6 sacramentos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos los 3 de iniciación, tenemos los de curación y tenemos los de servicio. Ahora, estos sacramentos tienen unas diferencias, aparte del rito, de la preparación y todo, tienen una diferencia. Por ejemplo, los sacramentos de iniciación se pueden recibir solo una vez en la vida. Solo una vez en la vida. ¿Ya? Por ejemplo, si hay alguien que se bautizó, no sé, Nirvana se bautizó por la iglesia evangélica, por ejemplo, y en la iglesia evangélica a Nirvana la bautizaron con la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
ella, si hoy día quiere decir, no, yo quiero ser católica, ella no tiene que volver a bautizarse en la Iglesia Católica porque ella ya está bautizada bajo la fórmula cristiana. Ya, lo que hace, hay un papeleo legal ahí que se hace para poder hacer como el cambio de religión, pero no se vuelve a bautizar. ¿Ya? Por eso cuando la gente se cambia de iglesias, lo primero que se pregunta es bajo qué fórmula fue bautizada, porque claro, hay iglesias cristianas que no son, ¿cómo decirlo políticamente correcto? Que no son bajo la iglesia de Jesucristo, por así decirlo, y los bautismos no tienen validez cristiana, porque no están hechos bajo las fórmulas que dice Jesús y que dice la Biblia. ¿Ya? No es que, ojo con esto, no es que a nosotros se nos haya ocurrido, no, los católicos creamos un rito de bautismo, no. En la Biblia, que lo vimos la semana pasada, hay un pasaje bíblico que habla de cómo se bautiza y bajo qué nombre se bautiza, bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos tres sacramentos se reciben una pura vez. Estos sacramentos, que son los de curación, el de penitencia deberíamos recibirlo constantemente. ¿Ya? Constantemente. Porque es cosa que yo les pregunte, sí, que me respondan por favor, ya cada uno se responderá solito. ¿Cuántas veces la embarramos en la semana? ¿O cuántas barradas o contornos podemos mandar a lo largo de una semana? Supone que todo eso lo deberíamos confesar, por ende el sacramento de penitencia confesión es importante. Y el tema de la unción de los enfermos también se puede recibir muchas veces, pero lo ideal es que no nos pase, que no necesitemos recibirlo. ¿Ya? Así que si algún día ustedes tienen algún enfermo, ¿ya? Llámese accidente automovilístico, algún tipo de enfermedad crónica, pueden pedir al sacerdote la unción de los enfermos, y la idea es que lo pidan con la fe y esperanza de que va a ser un sacramento de sanación. ¿Ya? Ya lo hemos conversado, ya deberíamos sacar desde nuestro registro que el sacramento de la unción es un sacramento para que ya nada más, ya, sino que es un sacramento de sanación, ya no se nos puede olvidar eso, sanación. Y bueno, los sacramentos de servicio también se reciben una vez en la vida, y o recibimos uno o recibimos el otro, pues no podemos recibir los dos. Ya, preguntas. ¿Cuántos son los sacramentos de la Iglesia Católica? 6. No escuché. Se escuchó. Yo no sé si yo no escuché o... ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Sí. ¿Cuántos son los sacramentos de la Iglesia Católica? Son 7. Me siento solo el día. Son 7. Hemos respondido. Es que no escuchaba, perdón. ¿No? Ya, muy bien, son 7. Son 7. Y de los 7 solo podemos recibir 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay uno que es uno o el otro. ¿Cuántos sacramentos han recibido ustedes hasta el momento? Yo tengo uno. Una confusión entre la confirmación y la Eucaristía. Confirmación como Dos. la primera comunión.
¿Y la Eucaristía como ahora la confirmación o al revés? Javi, fuiste tú, ¿verdad? Sí. Ya. Tenemos el bautismo, sabemos cuál es, ¿cierto? Que es cuando se recibe normalmente de pequeño y que nos echan agua en la cabeza y nos bautizan bajo la forma. Ahora sí, que no podíamos ver la pantalla del chat para poder ver bien la diapositiva. La confirmación es lo que vamos a recibir nosotros o que van a recibir ustedes ahora. Es pedirle al Espíritu Santo que confirme nuestra fe. ¿Ya? Y la Eucaristía o la primera comunión es cuando recibimos por primera vez al Señor sacramentado. ¿Ya? Yo cometí un error y dije que estos tres se recibían una pura vez. Efectivamente, la primera comunión se recibe por primera vez una sola vez. ¿Ya? Pero nosotros podemos recibirla o deberíamos recibirla por lo menos una vez a la semana. ¿Ya? Una vez a la semana en la misa. Esa es nuestra obligación. Todos los domingos. ¿Ya? Un detalle importante. El bautismo, la Eucaristía, la confirmación, el bautismo, la Eucaristía, la confesión y la unción de los enfermos y el matrimonio lo puede realizar un sacerdote. La confirmación y el orden sacerdotal lo hacen los obispos. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo, se da mucho en esta comuna, ¿por qué el padre Víctor, antiguo párroco, de repente hace las confirmaciones? ¿Por qué? Porque él tiene un cargo de monseñor. Él no es un obispo, pero su cargo legal es de monseñor, que eso lo faculta bajo autorización a poder confirmar. Ya, por si acaso. Bien. Encima, más bombero. Ya, ahora sí. Perdón. Eso escapa de mis manos. Ya, escuché, no sé si porque solo respondí a ella o porque mi internet está muy malo, que solo Nirvana contestó respecto a cuántos sacramentos hemos recibido. Escucho. Yo 2. Yo igual 2. Yo 3. Yo 2. Las escuché, por si acaso. ¿Se han confesado alguna vez? Yo sí. 3 entonces, sí. No, yo no. Bueno. Sí, porque cuando uno hace la primera comunión, uno tiene que confesarse. Exacto. Son 3. Ah, Ya. entonces sí. Ya. Para los que tienen sacramentos pendientes, les voy a ser honesto, yo no voy a mentir. En tiempos normales ya deberíamos haber realizado algunos sacramentos por la cantidad de
de encuentros que llevamos, ya por ejemplo ya se podrían haber bautizado los que no están bautizados, por ejemplo, y ya podría haber sido que los que no han hecho su primera comunión, los que no han hecho su primera comunión también la podían haber hecho. Eso en tiempos normales. ¿Ya? Ahora, si alguien me dice yo no estoy bautizado, no tengo la planilla a mano como para revisar quiénes sí y quiénes no. Si alguien me dice yo no estoy bautizado y me quiero bautizar hoy día, mañana, se puede, pero máximo 5 personas. Ya por si acaso, si alguno quisiera bautizarse hoy día, máximo 5 personas. Y obviamente la iglesia a puerta cerrada y con los distanciamientos y todas las medidas que involucra el tema. Y cuando les toque hacer la confirmación, el monitor también debería confesarse ese día, pero 1 o 2 semanas antes de la confirmación hay que hacer el sacramento de la confesión porque para confirmarse necesitamos estar limpios y arrepentidos. ¿Ya? Así que les aviso para que empiecen a preparar sus listados de pecados y ese tipo de cosas. ¿Ya? Y por si hay que pedir algún tiempo más extensivo para el padre. Yo tengo una duda. ¿Sí? Dime. Ya, ejemplo, cuando uno se casa por la iglesia, uno después, si tú te separas, tú, si te separas por X cosa, tú puedes volver a, o sea, puedes recibir la comunión, o sea, la hostia cuando vas a misa. Ya. Pensé que me iba a preguntar si te podías volver a casar, porque eso... También es una medida después, pero son 2 preguntas. Ya, mira, la que dije yo no la sé, por eso te iba a decir al tiro que no la sé. No la sé porque he ido cambiando con el tiempo este tema. Hace 3, 4 años atrás era no. No. ¿El de volver a casarse? El de volver a casarse. Era no. Hace 3 años atrás era no. ¿Estás viudo? ¿Si eres viudo? Sí, ahí sí. Ya. Porque no es una separación. Ya. Ah, ya, ok. Entonces, podrías averiguar igual. Con el Papa Francisco las cosas han cambiado un poco, ¿ya? Así que, pero me comprometo a averiguarlo, ¿ya? Me comprometo a averiguarlo. Respecto a si uno puede volver a comulgar, si puede volver a comulgar. ¿Ya? Ahora, si tú me decís, me separé hoy día y mañana voy a ir a comulgar, no creo, porque hay que hacer un proceso de confesión, de acompañamiento para poder prepararse para el tema de la comunión. Porque, por ejemplo, si tú convives, voy a poner yo un ejemplo personal. Yo, siendo de la parroquia, años, cuando yo convivía con mi expareja, yo no podía comulgar. No podía comulgar porque vivía en pecado. ¿Ya? ¿Y qué hice yo en ese tiempo? Preparé mi comunión. Estuve acompañando, confesando, y después de un par de meses, el padre me autorizó a poder comulgar. ¿Ya? Porque preparamos el tema. ¿Ya? Pero eso es lo que se debería hacer. En el caso de una separación, hay que preparar las comuniones para volver a comulgar y poder encontrarse con el Señor. Porque sería bien injusto que tú me dijeras, no, sabes que me pegaban y me separé porque me estafaron, porque me pegaron, porque no, etcétera, etcétera, etcétera. Que injusto es que más encima tengáis que pasar por eso y la iglesia te diga, no, pues no voy a comulgar. Claro. Pero hay que prepararlo. Y lo de volver a casarse lo voy a preguntar. Ya.
vamos a... no sé si alguien puede leer eso. Yo. Dice, Corintios 12, 12, 13, no sé cómo se dice eso. Dale nomás. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como un viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, y encendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu le permitía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera pregunta, y me da la impresión que se les cayó la conexión o no. Ah, no, está Nirvana por ahí. Ya, porque la Javi y Nirvana fueron, si no me equivoco, fueron las únicas que estuvieron de las que están hoy día la semana pasada, ¿no me equivoco? Y que yo recuerdo tuvimos las dos, ¿no? Ya, ¿qué Sí, podríamos, Nirvana o Javi, podrían responderle a Nati? Ay, Dios mío. Voy a volver a apagar el audio de la cámara. Ya. ¿Podrían explicarle a Nati qué significa la cita bíblica que está ahí arriba? Creo que era el primer libro de Corintios, del capítulo 12 y del versículo del 12 al 13. Perfecto. Mejor no podría haberse dicho. Muy bien. Ya, Javi. Ya. El guión siempre va a significar que es desde hasta. ¿Ya? Pida el video de la semana pasada. para ver. Ya, aquí habla el texto de qué es Pentecostés. Yo les pregunto, ¿qué es Pentecostés? No sabía cómo se decía. ¿Alguien me podría decir qué es Pentecostés? Está en el texto, por si acaso. Cuando fue el Espíritu Santo y se encendieron llamas de fuego. Ya, bien, falta un pelito más, algo más. No sé, un día de reunión. Porque burdamente yo podría decir, oh, me va a caer una llama de fuego en la cabeza, me voy a quemar. Pero vemos la llama de fuego como una representación de algo. No sé si bueno, obvio que habla del Espíritu Santo, pero también como de Dios. ¿Ya? Cuando hablamos del día de Pentecostés, efectivamente, el tema de las llamitas es, se posaron llamitas de fuego en la cabeza de cada uno de los discípulos, pero además no solo le entregaron una llama, sino que descendió sobre cada uno de los discípulos distintas lenguas, idiomas, la sabiduría de la escritura
y poder tener la habilidad y la facultad de poder ir a proclamar la palabra de Dios. ¿Ya? Hoy día sería maravilloso que aprendiéramos, por gracia de Dios, los distintos idiomas, pero en ese tiempo, efectivamente, ellos pudieron aprender lenguas que nadie le iba a enseñar para poder anunciar el Evangelio, porque hoy día nosotros, si queremos saber algo de la historia de Jesús, ¿dónde lo vemos? En la Biblia. Pero y en ese tiempo, si la Biblia la escribieron ellos, ¿cómo comunicaban la palabra de Dios? Habían profetas, no sé, pastores. No, fueron los mismos discípulos de Jesús que al adquirir estas lenguas fueron de país en país evangelizando y haciendo sus propios discípulos para que se fuera extendiendo el mensaje de Dios. Preguntan. ¿Qué relación Tengo una duda. Nati? El tema de como el Espíritu Santo es lo mismo de que representa la llamita como los espíritus de fortaleza como esta. Muy bien. Muy bien. Además de eso, recibieron los dones. ¿Ya? Que la iglesia lo conoce como los dones. Que son 7. Los vamos a ver en detalle más adelante. ¿Ya? Ya. Pero sí, recibieron las lenguas, recibieron la habilidad y recibieron los dones, que son 7. Ahora le pregunto, ¿qué relación tiene el Espíritu Santo, Pentecostés, la lectura con el sacramento de la confirmación? No sé, supongo que el día de la confirmación, como que a todos nos va a suceder como la misma sensación. ¿Ya? Sí. Sí, lo que pasa es que ambas respuestas están bien. Con la diferencia que ustedes, porque yo ya me confirmé, ustedes no van a salir hablando inglés, portugués y francés después de la Ay, qué fome. ¿Ya? Ojalá fuera así. pero no van a terminar hablando, pero sí van a recibir el Espíritu Santo, y a contar del día de su confirmación ustedes deberían tener una vida de fe más activa, ¿ya? Más participativa, más de ir a misa. Sería ilógico que se confirmaran y hasta luego nos vemos a la fiesta de la Virgen una vez al año. Ya, o sea, tenéis una vida de fe más... Paréntesis. Me respondió el cura. ¿Ya? Le pregunté sobre el casamiento. Ya. ¿Ya? Bueno, me contestó que yo no estaba casado, así que ¿para qué le pregunto? Me pone, sí, solo si se lleva a cabo un proceso canónico por el cual se promueve la invalidez. ¿De qué? Sí, solo si se lleva a cabo un proceso canónico por el cual se promueve la invalidez o nulidad del matrimonio. Es decir, había algún vicio que lo invalidaba. Por ejemplo, Vicio. sí, por ejemplo, me casé y después, cuando ya estaba casado,
me di cuenta que me casé con un narcotraficante, con un maltratador, con un ladrón, con alguien que transformó sus conductas a lo que yo sabía. Por ende, me podría separar porque no hay verdad en las personas, o la persona con la que yo estoy me hace daño. ¿Ya? Ahora, no lo sé, lo voy a preguntar, pero yo creo que el desamor no entra dentro de vicio, por así decirlo. Pero esa gente que se ha casado como 4 veces, no creo que a lo mejor haga como ese proceso canónico o se supone que debe llevar como un seguimiento de eso. ¿4 veces? Sí, Pero, ¿Y dónde? ¿En iglesias distintas? no sé, pero sí he conocido gente que se ha casado 4 veces. pero por la iglesia, No estoy segura. ya. Ahí voy a... cuando por la iglesia yo creo que no, Javi, porque hay un registro, ya hay un registro. Y en el caso de que, no sé, vine a la isla y me enamoré, fui a Arica y me enamoré, fui a Puerto Natales y me enamoré y me quiero casar en todos lados, y quizás los registros no están actualizados y cosas por el estilo, va a haber algún momento en que la información se va a cruzar y van a quedar en válido todos los otros matrimonios. ¿Ya? Así que hay un registro. No es tan fácil. Bueno, lo que decíamos un poquito, lo adelantábamos, que el sacramento de la confirmación es algo que decidimos nosotros libremente y es reafirmar nuestro deseo de ser cristianos. Yo se lo dije, o sea, si nos confirmamos, si queremos ser cristianos y queremos estar en la iglesia, participar de la misa, tener los encuentros con el Señor, que es, y en el caso de la confirmación, tomar el sacramento que nuestros padres nos entregaron en el bautismo, hacerlo nuestro, decisión propia. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si tú me dices, no, Jorge, sabes que yo quiero hacer la confirmación porque quiero ser madrina o padrino, perfecto. Pero vas a ser padrino y madrina para tener un rol cristiano. ¿Ya? O sea, si tú lo quieres ser solamente porque quieres salir en la foto y tienes que tener un listado de ahijados y no vas a hacer ni una pega católica y cristiana, no tiene sentido. No deberían estar. ¿Ya? Porque recuerden que ser padrino y madrina son cargos que pone la iglesia. ¿Ya? Son cargos que pone la iglesia, por ende, el deber principal es educar en la fe, acompañar en la fe y después los regalos. Después la paña y todo ese tipo de cosas. Cuando nos confirmamos, vamos a recibir la presencia del Espíritu Santo, vamos a recibir los dones del Espíritu Santo, donde también queremos abrirle la puerta de nuestra vida al Señor para que el Señor se quede ahí para siempre. Ahora, cuando nosotros le abrimos la puerta al Señor, los voy a silenciar a todos porque es como un chirrido. No sé si soy yo, mi tele. Ya, yo lo silencié a todos por si acaso, ¿ya? Sí, que
La verdad que yo soy un poco disperso, ya se habrán dado cuenta, me imagino, y me desconcentro un poco. Al sacramento de la confirmación nosotros abrimos nuestra vida a la iglesia, a Jesús, al Señor, pero el Señor se queda para siempre con nosotros. Eso de que el Señor me abandonó y se alejó de mí, no es nuestro, ¿ya? Nosotros nos alejamos del Señor, ¿no? El Señor nunca se aleja de nosotros. Espérenme, que estoy avisando que estamos en confi todavía, porque si no me van a cortar el Zoom. Bueno, aumentan nosotros los dones de carisma al Espíritu Santo, los dones los vamos a ver. Y ¿qué me queda? Bueno, el Espíritu Santo que hemos hablado tanto de él, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. La Trinidad ya la vamos a ver en un par de encuentros, que la Trinidad la compone el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Y ya, aquí tenemos una actividad que la vamos a dejar para el transcurso de la semana. Voy a checar. Yo no recuerdo si se los pregunté el primer día, que por qué estábamos acá. Y vamos a hacer un trabajo, vamos a dibujar, a photoshopear una imagen quizás del Google o algo como queramos hacerlo. Y vamos a escribir en esa llamita, pero lo vamos a pensar, ya lo vamos a pensar. Ahora, si alguien no quiere una llamita, puede ser en un papel, pero darse el tiempo durante la oración de la semana en responder esto. ¿Por qué quiero hacer la confirmación? ¿Y qué quiero que la confirmación cambie en mí o renueve en mí? ¿Ya? Y lo demás son instrucciones que eran para los más chicocos. ¿Ya? Pero eso, que podamos escribir estas dos preguntas y responderlas. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Porque lo ideal es que también la podamos pensar y dar vuelta en la semana. ¿Por qué realmente quiero hacer la confirmación? ¿Ya? ¿Y qué quiero que este sacramento cambie en mí? ¿Ya? En usted hay un quizá un grado de respuesta más concreta que pueden tener los chiquillos de 13, 14 años. Así que los invito a que le puedan dar vuelta a eso. Respecto a la actividad, no la escuché delante porque el internet estaba súper malo. Espero que haya servido primero para poder conocer a otra persona que está dentro de nuestro grupo. Si por A, B, C, D, E, F motivo no pudieron hablar con la otra persona, que le haya servido a ustedes para su oración personal, ¿ya? Y poder tener este hábito de rezar 2 o 3 veces a la semana, que nos cuesta un poquito. Ya uno a veces anda tan eléctrico que se le olvida rezar y al final uno pone la cabeza en la almohada y se duerme nomás. ¿Ya? Pero que podamos destinar un momento de nuestra semana a poder encontrarnos con él. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Me envías el link de la semana pasada? Porfa. No hay problema, yo te lo envío. Señoritas, lo que repito durante el primer día, si alguien por ese motivo necesita algún apoyo, ya sea no sé si económico es la palabra correcta, pero un apoyo durante esta pandemia, si alguien necesita apoyo espiritual, que podamos hacer alguna gestión con el Padre quizá, no tengan problema en comentarnos. Si hay alguien ha fallecido algún
familiar cercano y quiere hacer algún responso por estas mismas plataformas de Zoom y cosas por el estilo, no hay problema. Y si alguien, el otro día una familia nos llamó, que solamente quería rezar en casa y quería que lo acompañáramos como ministros, de verdad que la disposición está para poder acompañarlo durante esta pandemia y estos periodos. Ya sabemos que la oración hoy día juega un rol importante y hay que acompañar en nuestra pega. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana, no se mojen, abríguense y que puedan descansar también. Que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, cuídense.